Well, it's one for the money, two for the show. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. La huella sonora de nuestra cultura, haciendo girar la historia en el sonido que nos habita. Bienvenidos. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos otra vez aquí a Nostalgia Melómana Radio. Esta es nuestra segunda emisión, que estamos muy orgullosos de tenerla al aire, pues después de todo este trayecto tan largo para poder empezar y iniciar nuestras actividades en la radio. Bueno, pues ya tenemos ahora sí que nuestra entrada con nuestro primer programa de Nostalgia Melómana que pasó el año pasado, la semana pasada. Y pues la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca pues de las consolas, de ¿cómo se dice? Pues este objeto tan preciado, tan particular en las familias de los 60s, de los 70s aquí en México. Y que bueno, pues hoy vamos a tener otro tema muy importante, muy particular también de la música. Siempre terminamos hablando de la música y de los géneros y las formas de hacer la música, pero pocas veces hablamos acerca pues de lo que envuelve y todo lo que está en torno a la música, ¿no? Y en este caso, o ahora vamos a hablar un poco acerca de las portadas, pues sí, de cómo se fueron implementando las portadas y cómo se convirtieron en algo importante dentro de la industria y para identificar la música. Bueno, pues sin más, les damos la bienvenida. Por acá damos un saludo a nuestra compañera Olga Gutiérrez, que es nuestra compañera que nos acompaña en este programa, en esta producción. Y ella, bueno, pues es nuestra productora ejecutiva y pues ella nos facilita muchas cosas. Hoy, en este momento ahorita no está, pero bueno, pues le mandamos un saludo a la querida Olis. Y bueno, pues andamos aquí iniciando nuestro programa y pues vamos a comenzar con este tema de las portadas. Allá por, no sé, por los años 30, finales de los años 30, pues los discos que todavía estaban hechos de pasta, eso lo estábamos comentando la semana pasada, que estas consolas pues tenían en el plato, en el plato donde gira, el plato que gira para que se toque el acetato, pues tenía diferentes características y una de las características de las consolas antiguas era que pues tenía que soportar diferentes pesos o un peso en específico porque los discos anteriormente pues eran de pasta y esa pasta pues era mucho más pesada que los discos de 180 gramos que tenemos ahora y que durante los años, no sé, 60, 70, 80 todavía, pues todavía conservaban ese peso. Luego se redujo un poco a 130, 140 gramos y pues obviamente volvió, convirtió al acetato o a los viniles pues en algo un poco más flexible y un poco pues más delicado en ese sentido de que se podía rayar un poquito más fácil. La cuestión del peso tiene que ver con una cuestión prácticamente pues ahora sí que de rigidez del mismo acetato. Entonces eso les da pues mayor pues mayor durabilidad. Y entonces, bueno, estábamos en esto de que, pues ahí alrededor de los años 30, 40, pues los discos que venían en fundas, por supuesto, pues, se conseguían en fundas, pues las fundas no eran como lo que pensamos ahora que son o lo que vemos y estamos familiarizados. Las fundas antes eran un simple
sobre de papel o un sobre de cartón o de papel craft que dejaba al centro descubierto, o sea, tenía un orificio en el centro para que se viera la galleta del disco y ahí uno supiera pues de quién era el contenido. Venía la información de las canciones, la información de los autores, de los productores, el año y pues las compañías que los editaban. Pero pues eso cambió a final de los 30, porque bueno, había un hombre, Alex Steinbase, que pues cambió todo el concepto porque empezó a pensar que pues era necesario ahora sí que vender la música de otra manera. Y para venderla pues se le ocurrió esta maravillosa idea que pues podían ir fotos de los artistas, fotos impresas y la información impresa dentro del mismo sobre de los discos. Entonces eso fue el primer paso para poder, pues ahora sí que tener e identificar ahora las portadas como las identificamos. Era muy interesante todo esto porque, pues a final de cuentas, tenían que ir eligiendo qué hacían en las portadas para pues volver atractivo el producto, ¿no? Pero bueno, en este primer momento, en este primer cambio de una portada sin información, sin gráfica, sin diseño, pues pasó a ser una portada que normalmente tenía pues una imagen del artista, ¿no? Una imagen que normalmente era tomada así aleatoriamente y que después pues se fueran haciendo sesiones específicas para justamente estas, pues sí, para vender, porque justamente empezaron a hacer diseño ahora sí que con las portadas, empezaron a planear ahora sí que de qué era y cómo se iba a llevar a cabo la producción de cada disco, ¿no? Entonces, eh, pues en este sentido, pues hubo un cambio radical, porque ya se sabía quién y de qué era el disco que queríamos comprar. Ya no era necesario sacar el disco, ver, revisar la galleta, sino que simplemente a primera vista ya uno podía ver cuál era el contenido, quién era el cantante y de qué se trataba esa música que estaba impresa en ese disco. Posteriormente, bueno, así como les estaba comentando, pues esto se empezó a profesionalizar de una manera pues importante porque ya no solamente se le prestaba atención a la propia grabación e impresión del disco, sino se le ponía mucha importancia ahora a las portadas porque descubrieron que eso era lo que vendía realmente, lo que llamaba la atención. Hubo un mercado que creció de muchísimo en ese sentido porque primero pues se pensaba que pues era solamente música y que solamente lo que se vendía era el sonido, ¿no? Pero no, los productores empezaron a ver que esta nueva forma de exponer y de exhibir los discos, pues era bastante fructífera, recaudaba bastante más dinero para promocionar al artista y pues para darse a conocer. Entonces empezaron a hacer ahora sí, ya durante un periodo que ellos, bueno, hacían y tenían fotos aleatorias solamente de los artistas, ahora sí empezaron a producir para las portadas, empezaron a producir específicamente para crear el contenido completo de una manera pues un poco más integral. Entonces empezaron a hacer sesiones fotográficas para que la foto del artista no fuera solamente algo aleatorio que se le había tomado anteriormente, sino algo que se había planeado para justamente vender la imagen de este artista.
Esto pues pasó durante todos los años 50, 60, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues hay muchas portadas de Elvis que básicamente, por ejemplo, las portadas de Elvis, cuando hablaban acerca o cuando el disco era un soundtrack de una de las películas de Elvis, normalmente sacaban una imagen o una pequeña fotografía de la misma película. Después, pues ya le empezaron a crear una imagen clara a Elvis Presley, donde él se viera pues lo atractivo que él podía llegar a ser. Me imagino que en vivo ha de haber sido impresionante. Y pues eso era lo que querían imprimir en las imágenes, en las fotografías que se ponían en las portadas. Estas, no sé, había artistas, muchos artistas que que pues empezaron a tomar este recurso y empezaron a trabajar muchísimo más en la imagen. Por ahí tenemos el ejemplo de la Motown, que pues es una compañía disquera pues que aglomeró a los artistas de los 60, de los 50, de los 60, a los artistas negros de Estados Unidos, los aglomeró en ese sello discográfico y pues ellos ya en sí, como Motown, ya era todo un concepto, porque era una disquera casi casi exclusiva para la gente de color. Y entonces ahí ellos tomaban mucho cuidado pues en la proyección de sus artistas. Ellos fueron también de los primeros que empezaron a tomarse fotos de estudios. Si ustedes recuerdan en algún momento, pues las fotos, por ejemplo, no sé, de Marvin Gaye o de algunos artistas de aquella época, pues estaban muy bien preparadas, estaban muy bien, pues no sé, muy pensadas para justamente la venta. Después, pues esto se replicó ya, pero con las otras compañías que producían y empezaron a producir el primer rock and roll, que empezaron a producir pues sí, toda esta cuestión que casi casi era una competencia. Y parte también de las portadas se volvía una competencia, porque era ver quién proyectaba mejor en cada carátula a sus artistas, ¿no? Entonces había mucho cuidado y entonces eso se empezó a especializar de una manera específica que atendía cuestiones publicitarias. En este sentido, pues ese mercado fue cambiando muchísimo. Ya no sé, a mediados de los 60 empezaron a ver que también pues ya no era tan suficiente esta cuestión solamente de proyectar a los artistas por medio de una fotografía. Entonces empezaron a inventar o a crear conceptos que hablaran de la imagen, que hablaran y se acercaran a lo que sonaba en el audio. Entonces, a lo que sonaba en esos viniles. Era la idea de poder hacer un concepto un poco más profundo y pues ilustrar un poco la música. A mediados de los 60 pues empezaron a utilizar diferentes recursos, recursos que pues se volvieron importantes ahora sí que en el medio, en la industria discográfica, y que por un momento más, pues les voy a ir comentando acerca de este gran cambio a mediados de los 60. A mediados de los 60, pues todavía había artistas que se consolidaron con portadas en donde ellos eran los protagónicos y era lo único que aparecía dentro de la portada, la imagen de alguno de ellos. Pero hubo un cambio radical en donde el arte empezó a cobrar importancia dentro de estos. Y bueno, pues les voy a dejar aquí, les tengo que contar algo porque pues nosotros estamos tratando de poder ubicarnos mejor con nuestra estación de radio, aquí con Fib Radio, y entonces pues vamos a tratar de irnos metiendo a diferentes medios, a diferentes plataformas, lo cual
pues no nos permite de repente poner música para poder ilustrar nuestros programas. Pero sin embargo, sí podemos tomar algunos fragmentitos para poder ilustrar qué es y cuáles son los cambios o las formas que hubo en cuanto a la música o a la música, a los artistas que nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte, a un cambio, un cambio de ambiente para empezar a hablar pues de la importancia del arte dentro de las portadas de rock y del rock and roll, que todavía algunos pudieron hacer una gran diferencia. Entonces, bueno, pues en un momento continuamos. Por aquí nos vemos en un momento. In the evening. Can gouge away, stay all day if you want. Bien, pues estamos aquí de vuelta, aquí con Nostalgia Melómana Radio. Ahora, bueno, pues en este nuevo formato, anteriormente, bueno, pues muchos saben que este proyecto tenía como intención, pues, crear un espacio para que podamos compartir presencialmente nuestras anécdotas y nuestros recuerdos acerca de la música. Y bueno, hemos decidido convertirlo también en un programa de radio que nos da algunos datos, información acerca pues de cómo ha ido creciendo la industria discográfica y cómo se ha ido transformando también la música a lo largo del tiempo. Y pues hoy estamos hablando específicamente del arte de las portadas, del arte que se hizo y que se diseñó para las portadas. Y bueno, en una primera parte de lo que estábamos hablando en nuestro programa, pues estábamos hablando de el inicio de de la importancia, ¿no? De la importancia que ahora sí las disqueras le empezaron a imprimir a el arte de los discos. Y bueno, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a estar hablando un poco acerca pues de dos compañías muy importantes, una que se generó y se instituyó alrededor de los años 70 y otra que vino a cambiar también la industria en relación a la imagen, que pues es una compañía que también empezó por ahí de los años 80, ya con otro tipo de música, ¿no? Pero bueno, pues empecemos con esto. Había en los 60, pues este cambio para poder ir, pues sí, haciendo que se vendiera más el producto, que se vendiera mejor la música, que se identificara, ¿no? Y entonces, bueno, si ustedes recuerdan, y si ustedes observan, hay algunos álbums de los Beatles que pues si ustedes tienen la delicadeza de darse cuenta en el orden que están, pues se darán y notarán que hubo un cambio en sus portadas. Ellos cuando tomaron también las decisiones creativas, cuando empezaron a ya grabar dentro de su propia compañía, el Abbey Road, pues ellos también empezaron a influir un poco en lo que era la imagen de sus productos o de su música. Entonces, hubo un hecho muy importante a mediados de los 60, finales de los 60, cuando, bueno, John Lennon, Yoko Ono, todos ellos estaban pues muy ligados a la vida intelectual, cultural, de pues los diferentes lugares y centros culturales importantes de aquella época, como podría ser Nueva York o Londres, ¿no? Y entonces ellos, amantes del arte, también dijeron, bueno, vamos a modificar un poco y John Lennon tuvo un acercamiento con personas que hacían collage. El collage ya tenía pues un lenguaje propio desde mucho antes, ¿no?
pero que en estos momentos fue algo crucial para el cambio también y la exposición también de gente que se dedicaba al collage, porque John Lennon tomó la iniciativa de crear una revista junto con otros músicos, otros diseñadores, una revista que, si no mal me acuerdo, se llama International Times y es la primera revista dedicada al collage. Al collage. Y entonces, de estos artistas y con esta influencia, John Lennon influye mucho para que la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pues se convirtiera en un producto también artístico. Entonces, si ustedes recuerdan la portada de este disco, pues es precisamente un collage de muchos personajes que aparecen por ahí y que los aglomeran en torno a un sepulcro. Entonces, ahí se pueden ver muchas imágenes pegadas, ¿no? Que tenían que ver pues con los intereses que los mismos Beatles tenían acerca de sus lecturas, de personajes importantes que les habían impactado en el cine, en el teatro, en la poesía, no sé, por ahí está Edgar Allan Poe, bueno, hay, en fin muchos personajes que aparecen en esa portada, pero esta portada pues marca un cambio, marca una diferencia entre todas las portadas que existieron antes, porque se empezó a utilizar un nuevo diseño, una forma nueva de proyectar, un lenguaje que también le daba a las portadas pues un interés y un concepto que acercaba más a la idea de lo que sonaba y de lo que se escuchaba en cada vinilo. Entonces, partiendo de esta idea, pues también se empezó a transformar y hubo compañías de diseño que anteriormente se dedicaban pues a la venta de productos en específico, pues para revistas y centros comerciales y otro tipo de cosas, en donde también pues, el arte se fue acercando, la moda, ¿no? Empezaron a existir estas revistas de moda que hacían o pretendían hacernos ver la modernidad y cómo íbamos cambiando como sociedades. Entonces, digo, este dato es muy importante en el sentido de el cambio de la industria, el cambio de no solamente ver al artista por los sonidos y por la música, sino también específicamente porque se podían volver un proyecto o un producto completo, un producto conceptual. Entonces, pues de ahí la idea de hacer algo diferente en la venta y en el cambio que hubo a finales de los 60. En los 70 se instituye una compañía muy importante, una compañía llamada Hipgnosis, una compañía inglesa que empieza a dedicarse específicamente a ilustrar los discos, a ilustrar las portadas, a hablar con los artistas, sentir la música, desarrollar conceptos. Entonces, esta compañía, pues es una de las compañías más importantes que han existido dentro de la industria del rock específicamente, porque esta compañía le hizo portadas, no sé, para Pink Floyd, para Led Zeppelin, y la particularidad de ellos era que justamente tomaban la música como referencia, se basaban en la música, en lo que querían proyectar. Entonces esto permitía que el objeto ya del vinilo, incluyendo la portada, incluyendo el sobre, pues ya se convirtiera en pues ahora sí que en una pieza artística, en una pieza artística que podía venderse muchísimo más fácil y mucho más sencillo que pues una pieza realmente artística que uno tuviera que ir a las galerías y ver. Esto ya se distribuía a masas, ¿no? Entonces encontraron que
pues las portadas que empezaron a hacer, pues fueron parte fundamental de la imagen del rock. Y esto, pues no sé, yo ahorita nombré solamente a dos bandas, pero no sé, Ten CC, Ambrosia, muchos grupos eh, se acercaron a esta compañía para que se dirigiera el arte de sus discos. Entonces esto transformó la industria. Eso fue un tercer cambio que hubo dentro de las portadas, dentro de las carátulas, dentro de este sobre que protege a los vinilos. Luego, ya hacia los ochentas, pues no es que la idea hubiera sido sobrepasada, sino que se fue transformando también, como se fue transformando pues el pensamiento de pues muchos de los artistas y los cuales pues dejaban muchos de estos artistas de mediados de los no sé, de los setentas, finales de los setentas, pues empezaron a cambiar y a tratar de que esta particularidad de la portada fuera algo realmente importante para la distribución y venta de sus productos. Hablo de, bueno, en un momento hablamos de que el collage había iniciado con esta portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Beatles, pero a final de cuentas también las bandas punketas, las bandas punks, por ejemplo los Sex Pistols, también y echaron manos de este recurso para también realizar sus portadas. Y de ahí también se desprendió una cultura específicamente del collage que empezó a transitar dentro de los magazines y entre los fanzines que se producían dentro de la comunidad punketa de pues ahí de mediados de los años 70 y que pues hizo explosión ya casi al final de la década. Entonces, pues ahí ya había pues dos recursos utilizados, ¿no? Esta parte de estas compañías muy dedicadas y muy específicas como Hipnosis y pues a diseñadores alternos que pues también seguían tomando en cuenta pues diferentes recursos como el collage o la pintura o la fotografía o no sé, diferentes formas de proyectar la imagen de los artistas. A finales de los años 70, ya por ahí del 78, 79, pues también nuestra música empieza a cambiar, la música en el mundo empieza a cambiar, hay muchas más compañías independientes que se desprenden de estas grandes marcas o grandes disqueras y empiezan a tener pues disqueras más pequeñas, más independientes y de donde nace todo este movimiento independiente que nace en Inglaterra y que pues se va desarrollando hacia Estados Unidos y otros lugares, en donde pues también hubo ahí un cambio. Muchas compañías decidían tener un equipo de diseño específico para poder crear las portadas de todas las bandas que estaban dentro de estas mismas disqueras independientes. Uno de estos casos y uno de los casos más importantes es el caso de la 4ID, del Forward Music, que es una compañía independiente de Inglaterra que junto con la compañía de diseño liderada por Vaughan Oliver empezaron a transformar también y a darle un contenido mucho más artístico todavía de lo que ya Hipnosis estaba imprimiendo con sus imágenes y sus conceptos, pues empezaron ellos a pensar que también era importante el empaque como producto, ¿no? Como un objeto que no solamente contenía la música de cierta banda, sino que también era parte del concepto y que ese concepto se extendía hasta el nivel del papel. La selección del papel era muy importante, la selección de los colores, la selección de el emplaste que se le hacía a algunas portadas para que no se
arrugaran, para que no se deterioraran tan rápidamente. Entonces empezaron a ellos, con esta compañía que dirigía Vaughan Oliver, dentro de esta disquera independiente, la 4AD, empezaron a crear conceptos que iban de la imagen, del sonido, del concepto, a directamente el material, los materiales que se utilizaban. Entonces, esta compañía 4AD pues tiene muchos exponentes, muchos músicos ahora muy renombrados, ¿no? Que en algún momento o en aquellos momentos ni siquiera se tenía la idea de que pudieran llegar a ser tan importantes, ¿no? Pero pues ahí hay bandas como los Pixies, como Dead Can Dance, como Cocteau Twins, como Bauhaus, que pues también aprovecharon toda esta ola independiente para desenvolverse y desarrollarse en otros ámbitos culturales, lo cual llegó pues a esta escena subterránea, gente que pues estaba acercada al arte de diferentes maneras y que pues también agradecía de alguna manera que se le pusiera atención a estos detalles tan especiales del objeto o del sobre como protector de un vinilo. Entonces ellos, todavía son una compañía existente. Hipnosis me parece que ya no está activa, pero la 4AD, o sea, la compañía, la disquera, sigue produciendo y pues obviamente siguen trabajando con sus mismos colaboradores de la compañía de Vaughan Oliver y siguen produciendo pues ahora sí que portadas muy, muy particulares, ¿no? Que ahora son objeto de culto y de coleccionismo. Eh, bueno, esto es como para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, darles estas dos compañías tan importantes que cambiaron el concepto y la imagen del rock y de la música en especial alrededor del mundo. Entonces, pues sin más, yo quiero pues decirles que estamos muy contentos con nuestra emisión de Nostalgia Melómana Radio y pues sin más decirles que pues vamos a continuar con este proyecto tratando de pues ir cubriendo los mayores aspectos de la música, no solamente de los músicos propiamente y de los cantantes, sino de todo lo que genera y todo lo que se genera en torno a la industria musical y que pues es parte de lo que vivimos y pues también disfrutamos cuando compramos un acetato. Ahora, con este regreso de los acetatos, pues también se han vuelto muy importantes y muy icónicas muchas portadas, las cuales muchos coleccionistas buscan específicamente en sus primeras ediciones, porque las reediciones, aunque están mejor producidas, pues no tienen este sentido de añoranza o de nostalgia que nos brindan algunos objetos. Bueno, pues por acá en el micrófono está Robin Cell, que les desea un bonito fin de semana y pues los estamos esperando para nuestro próximo capítulo, nuestro tercer capítulo de Nostalgia Melómana y pues esperemos que podamos ir sumándonos más personas, a más escuchas a nuestro programa y pues les agradecemos estar aquí con nosotros el día de hoy que pues estuvimos hablando de una forma muy rápida y muy práctica acerca de lo que han significado las portadas dentro de la música. Pues sin más, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias aquí a Olga Gutiérrez, nuestra productora ejecutiva, nuestras colegas de comunicación, la maestra Reina Hernández y la licenciada Gabriela, que pues ellas son las que se ponen al tiro para poner el programa a la hora que es y montarlo en nuestras redes sociales, que se las recuerdo que vamos a estar apareciendo en nuestro canal de YouTube de La Faro Indios Verdes, de Instagram y de Facebook. Entonces, ahí vamos a estar circulando en diferentes plataformas y pues les agradecemos mucho la estancia con nosotros este día.
Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Escuchas FIB Radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.